Muchas gracias por tu presencia entre nosotros, por ayudarnos, por bendecirnos, por traernos, sobre todo por lo que tú haces, por lo que haces esta noche, por lo que seguirás haciendo todo este tiempo. Y te pido, Señor, que tu preciosa presencia esté en nuestras vidas. Te lo rogamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle que por favor abran sus Biblias en el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 36. ¿Lo tiene? Del 36 al 39 está bien. Primera de Reyes 18, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún secó el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Señor eterno, solo tu palabra puede producir cambio, transformación en nuestras vidas. Nosotros te lo pedimos hoy, Padre. Ayúdanos, háblanos, levántanos, sacúdenos con tu palabra, Señor. Que nuestro entendimiento la perciba y que nuestro espíritu la asimile. Lo necesitamos hoy en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Nosotros creemos firmemente de que incluso cuando veníamos de la religión tradicional, cuando veníamos, por ejemplo, yo vengo de la iglesia católica y me convertí al Señor como a los escasos 9 años, pero iba a la iglesia de San Francisco. Estaba recibiendo el adoctrinamiento, la catequesis de niño, y hay algo que recuerdo mucho de mis tiempos aquellos de católico, y era la base doctrinal de la iglesia. Le llamábamos el credo. Y me acuerdo lo que creíamos nosotros, que en el Señor, creador del cielo y la tierra. Y recuerdo esa base cuando vine a la iglesia. Ya yo la traía, creía en Jesucristo, su único Hijo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero ya ahí me habían enseñado de que Él murió, pero resucitó. Resucitó. Y eso me hace ver que el Dios nuestro es sobrenatural. La iglesia nuestra tiene un trasfondo muy importante. ¿Cómo nace la iglesia? Nace en una atmósfera sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Que lo que Dios puede hacer a través de nosotros no es natural. Cuando la iglesia quiere vivir de forma natural, entonces no va a vencer. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es espiritual.
Y Dios nos ha mandado a vencer, pero en el ámbito espiritual. ¿Cómo? De una manera sobrenatural. Esta historia que leímos es de las más tristes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque este pueblo nació como una nación en una forma sobrenatural. Si usted mira cuando Dios envía a Moisés por ellos, Dios lo envió a Moisés y él dijo con mucha razón lógica, ellos no me van a creer, no me van a creer, porque Moisés no tenía el perfil, las características, el trasfondo como para que ellos creyeran que era el gran hombre, el gran líder de Dios. Entonces Dios lo llevó allá y Dios, para que ellos creyeran, ¿qué tuvo que hacer Dios con Moisés? Una manifestación sobrenatural. Lo mismo que pasó en el monte Sinaí, la vara que se convertiría en serpiente, y todo ellos lo iban a ver. Cuando ellos lo vieron, entonces entendieron que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y los iba a liberar. ¿Por qué? Porque vieron algo sobrenatural. Entonces, de allí en adelante, las plagas en Egipto, con que Dios derrotó a Faraón y a su ejército, fue un asunto sobrenatural. Ellos vieron abrir el mar. Imagínate que un día tú vayas aquí a la calle, a la principal, donde está lo que comimos hoy, el jugo de zapote, Barrapayán, y tú veas que el mar se abre. Yo creo que tú vas a gritar ahí, ¿sí o no? Como tú veas, uy, que el mar se abrió y ya podemos caminar de aquí hasta otro lugar caminando. No, eso tiene que ser sorprendente. Yo sé que tú te sorprenderías, pero el pueblo de Israel lo vio. Ellos vieron abrir el mar. Ellos vieron un agua que no servía para nada convertirse en agua potable. El pueblo de Israel vio caer comida del cielo. El pueblo de Israel todos los días comía así. Todos los días vio una nube en el desierto. Todos los días. Todos los días veían una columna de fuego en la noche. Todas las noches. Y ellos sabían que eso era algo sobrenatural. Ese pueblo vio una gran victoria en el desierto cuando el sol se paró. Eso no era historia, eso era vivencia. Entonces ellos sabían que el Dios que tenían no era un Dios muerto, no era un Dios de la historia, es un Dios que hace milagros. Entonces el pueblo se acostumbra a vivir entendiendo que tiene un Dios sobrenatural. ¿Por qué? Por las obras que Dios hace. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, ahora vieron abrir el río. El río se detuvo y quedó una parte ahí en agua y otra parte corrió de una manera sobrenatural. El pueblo vio vencer los enemigos en Jericó. El pueblo vio caer las murallas. ¿Cómo se cayeron esas murallas? De forma sobrenatural. Ahí no había estrategia humana. Ese grito que ellos dieron no daba para tumbar las murallas, pero era que el Dios sobrenatural estaba con su pueblo para llevarlos de victoria en victoria. Y luego de allí en adelante siguieron viendo siempre el poder sobrenatural. Se establecieron en la tierra. Dios los bendijo, les dio territorios. Dios los enriqueció, los hizo un pueblo fuerte, los hizo un pueblo temible ante sus enemigos. Pero se olvidaron de Dios. Dejaron a Dios. Ahora pasaron años y el pueblo de Israel que está en Samaria no conoce al Dios sobrenatural. Ellos escuchan de Dios, ellos leen de Dios, a ellos les enseñan de Dios, pero no ven el poder de Dios. Y cuando alguien que sigue a Dios se acostumbra a vivir en la forma natural, poco a poco se aleja de Dios hasta que se aparta. Ahora cualquier cosa los confunde. Los profetas que trajo Jezabel al pueblo de Israel hacían cosas. ¿Sabes?
que la brujería cuando una persona va a un brujo, sigue yendo de manera continua. ¿Sabes por qué? Por lo que ve. Por lo que ve. De una u otra manera, algo ve. Y los sacerdotes de Baal, de Acera, tenían una enseñanza totalmente contraria a la palabra del Señor. Muchos estaban confundidos con ello. Muchos no sabían ya quién era el Dios sobrenatural. Y Dios un día quería cambiar la historia de su pueblo. Dios no quería que el pueblo estuviera así. Iban de derrota en derrota. Cuando no se vive la sobrenaturalidad, siempre va a haber un poder espiritual que tratará de ocupar ese espacio en el pueblo de Dios. Por eso es que muchos creyentes dejan de creer en Dios para creer más en lo natural. Para algunos es más importante quizás hoy tener cierta actividad en vez de buscar un ratito más al Señor. Porque hemos caído a veces, esto es en todas partes, en la naturalidad. Pablo dijo que nosotros no debemos luchar así. No, nosotros debemos luchar es con armas espirituales. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y él dice, necesitamos armas espirituales. A los corintios, Pablo les escribe, señores, no ignoren dones espirituales, armas poderosas que Dios le da a la iglesia. Porque nuestro adversario no trabaja de manera natural, él trabaja de manera espiritual. Entonces, las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortaleza. Jesús le dijo a la iglesia, yo los envío, ¿cómo? Como cordero en medio de lobos. ¿Qué pelea más desigual? ¿Qué pelea más desigual? Cordero con lobo. Es una pelea perdida. Y Jesús dice, pues así es que yo los envío. ¿Y cómo vamos a vencer nosotros? Porque Él dijo, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días. Entonces, si Él está con nosotros, el apóstol Pablo dice, ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo va a estar Él con nosotros cuando el Espíritu de Dios nos llena y nos hace vivir de manera sobrenatural? Ahora el pueblo de Israel no conoce esa sobrenaturalidad. Dios les envía a un profeta. Diga un profeta. Más fuerte, diga un profeta. Y Elías, cuando llegó ahí, él dijo, vengo con un mensaje de Dios, porque Dios va a hacer algo sobrenatural. Dije, Dios va a hacer algo sobrenatural. Así que Elías va con ellos. Y Elías dice, voy a hacer un sacrificio yo, y ustedes también. Y el Dios que responda, ¿de manera qué? Sobrenatural. Ese es Dios. La gente estaba tan desenfocada, tan desacostumbrada a ver los milagros, que ellos dijeron, oye, me parece bien dicho, está correcto. Como los haga Baal, a ese seguiremos. Pero si los hace Dios, a Dios volveremos. Y usted conoce la historia que yo quiero dar de manera muy resumida. Ahí llegó y todo comenzó a darse. Creo que en el historial de Israel debería estar una palabra que usted y yo conocemos de Éxodo 34. Cuando Dios le dijo a su siervo, yo haré pacto con ustedes. Y le dice, porque yo voy a hacer, 34:10, yo haré cosa tremenda. Dice, yo haré cosa tremenda. ¿Qué significa? Que lo que Dios hace, hermano, no es natural. El Salmo 60:12 hay una declaración linda que dice, en Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? ¿Qué es una cosa tremenda? Es algo que no es natural, es algo sobrenatural, es algo que va a romper tu lógica, es algo que va a romper tu capacidad de entendimiento, es algo que te va a sorprender, porque será Dios que está hablándole a su pueblo. Luego, más adelante, el Señor mismo dijo a su iglesia, estas señales seguirán a los que creen. Y si usted mira las señales, todas son sobrenaturales. Todas son sobrenaturales. La iglesia tenía que nacer, tenía que vivir en lo sobrenatural.
Y así nació la iglesia, de manera sobrenatural. Pasaron cosas tremendas, fueron llenos del Espíritu Santo, y de allí en adelante, cuando usted mira Hechos, puro milagro, y de la mano de los apóstoles se hacían señales y maravillas, y la gente comenzaba a creer, y la gente comenzaba a convertirse. 3,000 personas en una sola predicación, 2,000 en la segunda predicación, y dice que no paraban de crecer, porque la gente que veía, diga milagros, que veían milagros. Primer libro de los Reyes, cuando Dios envía al profeta Elías, le dice algo muy importante. Y Elías habla con la gente. Le dice, vino palabra de Jehová, 17:8, diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Eso fue lo que Dios le dijo al profeta. Y él llegó a ese lugar. Y yo creo que Dios en todas nuestras tierras va a comenzar nuevamente a hacer cosas sobrenaturales. Digo sobrenaturales. ¿Cuántos quieren que en Santo Domingo Dios haga cosas sobrenaturales? Eso es lo que cantamos al principio. Sí, eso fue las 2 canciones que cantamos al principio. Era invocando a Dios para que viniera a hacer cosas sobrenaturales. Envía tu lluvia de gloria. Hoy, y yo recibo eso. Señor, abre los cielos y envía tu lluvia de gloria. ¿Cuántos lo quieren para hoy? ¿Qué fue lo primero que el profeta comenzó a hacer cuando Dios lo mandó? Creo que debemos volver a creer la palabra profética. Volver a creer la palabra profética. Porque uno no se explica cómo una mujer que no tiene prácticamente nada, ese día, cuando el profeta llegó y dijo, estoy aquí porque Dios me mandó. Y ella hizo todo lo que el profeta le dijo que hiciera. Ese día, ella no solamente mantuvo al hombre de Dios mientras Dios hacía milagros de salvación de la nación, sino que alguien tenía que creer la palabra de Dios. Jesús años más tarde dijo, en aquel tiempo habían muchas viudas en Israel, pero Dios no se atrevió a mandar a Elías a ninguna viuda, porque ninguna iba a hacer lo que hizo la viuda de Sarepta. Ella creyó la palabra de Dios y algo sobrenatural comenzó a gestarse. Ella estaba perdiendo alimento, ella no tenía esperanza de vida, pero cuando Dios envía una palabra y tú sabes que es de Dios, sería un error no creer la palabra profética. Yo creo que Dios aún sigue hablando en este tiempo. Oh, yo sé que Dios sigue hablando en este tiempo. Y yo sé que hay gente que recibe la palabra de Dios. Y eso que reciben la palabra de Dios, yo sé que van a volver a una vida sobrenatural. Número 2, importante, cuando ese día llegó el profeta Elías, él les habló, versículo 18. Y respondió Elías, Primera de Reyes 18. Yo no he turbado a nadie. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Elías dijo, vamos a hacer un culto especial, pero que vengan todos, porque la gente va a ver el poder de Dios. Y cuando Elías dice, ustedes son los que han estorbado la bendición. Si no hay nada sobrenatural hoy en Israel, es porque ustedes han dejado los mandamientos de Dios. Y yo creo que hoy para este tiempo, hoy para este momento, nosotros debemos volver a los mandamientos de Dios. Hay mucho mandamiento de Dios que nosotros no estamos haciendo. Y eso se evidencia en la iglesia, en nuestras organizaciones, a veces en nuestros cultos. Pero el deseo de Dios maravilloso es cumplir esa oración que muchos hacemos como la hacía Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu iglesia. Señor, haz algo para que nosotros no vivamos de la historia, sino que nuestros ojos
puedan ver lo sobrenatural. Yo sé que Dios va a hacer cosas sobrenaturales en República Dominicana. Sé que Él va a hacer cosas sobrenaturales en Santo Domingo. Pero alguien tiene que volver a los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son sus mandamientos? La queja de Dios con su pueblo siempre fue: han dejado los mandamientos. Han dejado los mandamientos. Y cuando eso pasa, mire el primer mandamiento que dice Elías: Dios va a hacer algo sobrenatural en estos días. Envía ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Y yo creo que ese es uno de los mandamientos que muchos de nosotros hemos abandonado. La necesidad de congregarse. La necesidad de sacar un tiempo solo para entregárselo a Dios. Nosotros somos raros. La verdad, somos raros. Porque nosotros a veces decimos: no voy a sacar tiempo para Dios, como si Dios necesitara tiempo. No, cuando yo saco un tiempo para congregarme, es un tiempo para mí. El que se beneficia soy yo. Cuando vengo a la casa de Dios, cuando vengo aquí, cuando entiendo que me despojo de algo. Y hay muchos mandamientos, pero yo les sugeriría que este mandamiento, como dice en Hebreos, que no nos dejemos de congregar, que a algunos ya se le volvió costumbre, sino que cuando venimos nos estimulamos a que algo grande, poderoso va a pasar en nosotros. Oh, Dios quiere volver a que su iglesia viva en lo sobrenatural. Y por último, el profeta Elías hizo algo importante que leímos ahora, y es que él llama al pueblo a volver al pacto de origen. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo iniciamos nosotros? Yo me convertí al Señor en el año 80. Iba para 9 años. Era un programa que se llamó Invasión 80. Milagros por todo Colombia. Iban de aquí, de Centroamérica, me acuerdo tanto. Iban personas como Jorge Rasky, los hermanos Jiménez, gente que Dios estaba usando en Centroamérica, y otros que venían de la Argentina. Y Colombia comenzó a entrar en un fuerte avivamiento. Pero ¿sabe por qué se convertía la gente? Por la cantidad de milagros que se veían. Y ese mover nunca ha debido desaparecer de nosotros. Dios quiere que volvamos a los mandamientos, pero que volvamos al pacto de origen. ¿Qué fue lo que dio origen a nuestra iglesia? ¿Qué es lo que dio origen a mi vida espiritual? Como yo, y el origen de ellos era Abraham, Isaac y Jacob. Por eso oró así. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios. ¿No le gustaría hacer esa oración a usted hoy? ¿No le gustaría hacer esa oración? ¿Sabe qué significa sea hoy manifiesto? Que no mañana, que no el domingo. Señor, queremos que hoy te manifiestes. ¿Sabe qué significa manifestarse? Darse a conocer. Que algo pase, que algo suceda, que mi vida sea totalmente transformada, pero que algo pase hoy. Señor, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Santo Domingo. Señor, que algo suceda, decía el profeta. El profeta sabía que no lo iba a convencer con un mensaje. El profeta sabía que no lo iba a convencer con un culto tradicional. El profeta sabía que para que la gente de Samaria volviera al Señor, algo sobrenatural tenía que pasar. Algo sobrenatural tenía que suceder. Una vez Dios habló a un muchacho, un joven, se llamaba Gedeón. Y cuando Dios habló a Gedeón, Dios lo llamó. Y a mí me parece ver en Gedeón el reclamo de mucha gente de la sociedad de hoy, especialmente de los jóvenes. Porque Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Dios
está contigo. Le dice Gedeón, te voy a usar. Gedeón, voy a liberar a la nación a través de ti. Gedeón, vas a ser alguien extremadamente conocido por lo que yo voy a hacer. ¿Y sabe cómo responde Gedeón? Pareciera que Gedeón respondiera hasta de una manera como grosera. Porque Gedeón dice, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Y yo sé que hay gente hoy que habla así. Cuando se le dice, Dios está contigo, Dios está con nosotros, y va a decir, si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? ¿Dónde están los milagros? Dice Gedeón, que nuestros padres nos hablaban. ¿Dónde están las cosas que Dios hacía en el ayer? Si Dios hacía cosas en el ayer, porque Dios no las hace ahora. Nosotros nos hemos acostumbrado a decirle a la gente pecadora, hermano. A veces nosotros somos raros, digo. Porque nosotros sí es cierto, yo creo que el justo por su fe vivirá. Yo lo creo. Tiene sentido. Pero ¿quién vivirá por su fe? El justo. El pecador no. El pecador cree por lo que ve. Por eso cuando Jesucristo viene, el ministerio de Jesús está basado en señales. Nicodemo llegó a Jesús y le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios. No por cómo predica, no por dónde nació. Nicodemo dice, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Tus señales nos han convencido, tus milagros nos han convencido. Y en una ocasión Cristo dijo, si no me creen por la palabra, créanme por las señales. Y la gente comenzó a convertirse cuando comenzó a ver la gloria de Dios. Hace tiempo atrás hablábamos mucho y cantábamos y hablábamos de una palabra, Shekinah. ¿Sí o no? ¿Sabe qué es Shekinah? Es la gloria de Dios visible al ojo humano. Oh, sí, hermano. Yo sé de que Dios quiere que tengas fe, pero Dios va a transformar a todo Santo Domingo cuando la gente comience a ver la gloria de Dios. Y yo creo que Dios quiere hacerla visible en esta noche. Creo que Dios quiere hacer su gloria visible en esta noche. Y yo quiero que usted no cierre sus ojos, sino que usted diga, Señor, Señor, esa Shekinah, esa gloria de Dios visible, hoy queremos verla. Y ese día cuando el profeta dijo, Señor, sea hoy manifiesto, sea hoy manifiesto. Oh, hermano, la Biblia dice que cuando en aquel entonces cayó fuego, hoy puede estar cayendo otra cosa. Ustedes quieren que caiga el fuego. No va a consumir, hermano. Ese fuego hizo un cráter. Ese fuego. Pero si usted dice, Señor, yo quiero que tu gloria. Mire, les decía hoy a los hermanos que en una ocasión, precisamente de unos amigos dominicanos de República Dominicana, cuando Dios comenzó a usarnos hace unos 10 años, y el Señor comenzó, que no había culto en nuestra iglesia sin que pase algo sobrenatural. Sin que pase algo sobrenatural. Y explotó el crecimiento porque la gente que no creía comenzó a creer. El ateo, ahora estamos en España. Olvídate, hermano. En España la gente no se te va a convertir porque tú predicas bonito. Porque cualquier muchacho de 25 años tiene maestría. Cualquier muchacho de eso está acostumbrado a escuchar gente, doctores en su universidad que hablan bonito. Ellos no los descresta un templo, porque ellos están acostumbrados a entrar a lugares exageradamente hermosos. Lo que está cambiando a la gente en Europa es que la gente está viendo el poder de Dios. Porque a ellos se les había dicho que Dios no existe, que Dios no es real, pero cuando ven, y yo sé que eso va a pasar en todo el mundo, aún en esta preciosa isla. ¿Puede usted colocarse de pie, hermano, hoy?